Mis hermanos, bendiciones, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 4 de Esdras. Vamos a escuchar, mis hermanos, vamos a poner atención, vamos a ver que el Señor quiere hablarnos a través de esta lectura. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los adversarios de Judá y de Benjamín supieron que los habían vuelto del cautiverio y estaban construyendo el templo de Yahvé, Dios de Israel. Fueron pues a ver a Zorobabel y a los jefes de familia y les dijeron: vamos a construir junto con ustedes, pues, al igual que ustedes, invocamos a su Dios y le ofrecemos sacrificios desde la época de Sarjadón, rey de Asiria, quien nos desterró para acá. Zorobabel, Josué y los demás jefes de familia de Israel les respondieron: no tenemos que construir junto con ustedes un templo para nuestro Dios. Nosotros solos construiremos para Yahvé, Dios de Israel, tal como nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. La gente del país trató entonces de desanimar al pueblo de Judá y de amenazarlo para impedirle que construyera. Y mientras estuvo Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, pagaron a unos consejeros para que hicieran fracasar el proyecto del pueblo de Judá. Al comienzo del reinado de Jerjes, mandaron cartas para acusar a los habitantes de Judá y de Jerusalén. En tiempos de Artajerjes, Bislam, Mitridates, Tabeel y sus demás colegas le escribieron a Artajerjes, rey de Persia, para acusarlo de nuevo. El texto del documento estaba escrito en arameo, pero lo habían traducido. Luego el gobernador Rehum y el secretario Simsai escribieron una carta en contra de Jerusalén destinada al rey Artajerjes. El gobernador Rehum, el secretario Simsai y todos sus demás colegas, los jueces y los embajadores, los funcionarios de Persia, la gente de Uruk, de Babilonia y de Susa, es decir, los elamitas, y los demás pueblos que el gran y célebre Asurbanipal desterró e instaló en la ciudad de Samaria y en las de la provincia que está más allá del Éufrates, escriben esto. Esta es la copia de la carta que mandaron al rey Artajerjes, tus servidores, los hombres que están más allá del río. Debe saber el rey que los judíos que se vinieron de tu lado hasta nosotros llegaron a Jerusalén, reconstruyeron esa ciudad rebelde y malvada, están levantando de nuevo las murallas y reparando sus cimientos. Pero ha de saber el rey que si llegan a reconstruir la ciudad y levantan nuevamente sus murallas, no pagarán más tributos, impuestos ni peajes. Y por último, los reyes saldrán perdiendo. Como nosotros comemos la sal del palacio real, no podemos aguantar viendo el daño que se le hará al rey. Es por eso que enviamos esta información al rey: que se averigüen los libros en que están guardadas las memorias de tus padres. Allí en el libro de las memorias descubrirás y te enterarás que esa ciudad es rebelde y que ha provocado perjuicio a los reyes y a las provincias, y que en los tiempos antiguos nacieron allí muchas revueltas. A eso se debe que haya sido destruida. Le hacemos saber al rey que si esa ciudad es reconstruida, si son levantadas de nuevo sus murallas, ya no tendrá más territorios a este lado del río. El rey les mandó esta respuesta al gobernador Rehum, al secretario Simsai y a los otros colegas suyos que viven en Samaria y en la región más allá del río. La carta que me enviaron ha sido leída delante de mí, punto por punto. Se han hecho averiguaciones por orden mía y se ha comprobado que, desde tiempos antiguos, esa ciudad se ha alzado contra los reyes, se han visto allí rebeliones y revueltas. Poderosos reyes reinaron en Jerusalén, en la provincia más allá del río, a los que se les pagaba tributo, impuestos y peaje. Por eso, ordeno que se detenga el trabajo de esa gente. Esa ciudad no debe ser reconstruida hasta una nueva orden de mi parte. No descuide nada de este asunto, no sea que el mal siga en aumento con perjuicio para los reyes. Se leyó la copia de la carta del rey Artajerjes delante de Rehum, del secretario Simsai y de sus colegas. Apenas se terminó la lectura, salieron para Jerusalén y obligaron a los judíos
por medio de fuerza y de violencia, a parar los trabajos. Así fue como se suspendieron los trabajos del templo de Dios en Jerusalén, y así siguió hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esas son las envidias, mis hermanos, de la misma gente que vivía en esos pueblos de Judá y Jerusalén y sus alrededores. Los pueblos de los alrededores eran de su misma gente, y estos que estaban reconstruyendo el templo no les permitieron que aquellos que vivían en los pueblos cercanos les ayudaran a reconstruir el templo de Yahvé. Y entonces a esto les da envidia, les da coraje por estas palabras que recibieron de los judíos. Le envían una carta al rey Artajerjes, el rey de Persia. Estos reyes que tenían sometidas las ciudades de Judá y de Jerusalén, porque ellos le habían fallado a Dios, entonces Dios les había permitido a aquellos reyes que los judíos fueran deportados a sus ciudades. Pero si ustedes, mis hermanos, han estado leyendo con nosotros los capítulos anteriores, se darán cuenta cómo ellos, cuando le fallaron a Dios y fueron deportados, aquel rey Ciro les dio permiso de volver a sus ciudades y reconstruir un templo, reconstruir el templo de Yahvé, ya que aquel rey Ciro había recibido de Dios una orden que reenviara a su gente a Jerusalén y Judá y que reconstruyeran el templo de Yahvé. Este rey les avisó a todas las personas que eran de Jerusalén y de Judá que si algunos de ellos eran de allá, que volvieran a sus ciudades y reconstruyeran un templo, porque Dios le había hecho ver en una visión que quería un nuevo templo. Y entonces, cuando estos están reconstruyendo ese templo, mis hermanos, ya en Persia, en aquel reino, ya no existen los mismos reyes, aquellos que habían dado ese permiso para reconstruir. Entonces, cuando estos envidiosos le envían esa carta al otro rey, Artajerjes, este rey se da cuenta, averigua de todo lo que había sucedido anteriormente en las ciudades judías, y entonces es una realidad que los reyes anteriores de Judá tenían sometidos a muchos de esos países y los tenían como sus súbditos. Y entonces aquí este rey envía cartas también a los que les habían enviado las cartas para, como decimos aquí nosotros, para chismearle. Pues el rey les manda contestación diciéndoles que detengan la construcción de ese templo, porque si era una gente revoltosa, se habían tenido reyes muy poderosos y pues sentían que esto iba a volver a suceder, que los reyes de Judá y de Jerusalén se iban a volver a levantar y les iban a hacer la guerra. Esto, mis hermanos, tal vez más tarde lo veremos, pero no los reyes, sino las personas que se levantan en contra de estos reyes que los tienen en un cautiverio. Pero, mis hermanos, Dios permite todo esto para que uno vuelva con todo su corazón hacia Él. A nosotros a veces se nos olvida que tenemos un Dios, se nos olvida que tenemos un Todopoderoso que nos puede ayudar en todo lo que necesitamos, ¿verdad, mis hermanos? Pero a veces no nos acercamos a Dios, más bien en vez de acercarnos nos alejamos, así como le sucedió a estos reyes de Judá. Lo abandonaron y entonces Dios tuvo que abandonarlos también a ellos. Y cuando todas estas personas estuvieron allá en Persia y en Babilonia, que estuvieron dispersos, que Dios permitió que vivieran allá, ellos vivían como esclavos, ellos eran muy maltratados por estos ciudadanos de Persia y de Babilonia. Pero es por eso, mis hermanos, porque en realidad que la gente no entiende que Dios es de Él, de quien están recibiendo las ayudas y no de ninguna otra persona, sino de Dios. Y las personas piensan que es por su propio poder o que son otros dioses los que a ellos les están ayudando. Y esto comenzó a suceder con los reyes de Judá. Abandonaron al Dios Todopoderoso, adorando a otros dioses de barro, de madera, de oro, de plata, y los ponían donde quiera que la gente pasaba para que fueran adorados. Y Dios, el que todo lo ve, estaba completamente enojado, estaba encolerizado, por eso les envía estos castigos tan duros para que ellos vuelvan a Él.
Mis hermanos, nosotros sabemos que ese Dios que los sacó de Egipto, que ese Dios que los instaló en esas tierras, que eran tierras muy buenas, pero cuando ellos se vuelven poderosos, vuelven sus espaldas hacia Dios, ellos dejan abandonado al Todopoderoso. Entonces es necesario que Dios también los deje a su suerte. Cuando enviaba a Dios a los profetas para que les hablaran, para que escucharan las palabras de Dios, ellos se obstinaban y no escuchaban a los profetas. Más bien los querían asesinar y entonces los perseguían y los metían en la cárcel, los metían en calabozos muy espantosos. Y Dios, mis hermanos, miraba eso. Eran enviados de Él para hablarle a su pueblo, cuando el pueblo estaba desviado. Pero nunca lo quisieron escuchar, nunca quisieron escuchar sus advertencias. Y entonces fue necesario que fueran dispersados por una segunda vez. Esto nos sucede también a nosotros, mis hermanos, cuando nos dejamos llevar por la maldad. Dejémonos pues, mis hermanos, llevar más bien por Dios y no por los pecados, y Dios siempre nos va a acompañar, nos va a guiar y nos va a dar su protección. Que Dios les bendiga.